Bienvenidos a Todo el Consejo de Dios, un programa donde semana a semana estamos aquí en esta mesa para estudiar la Biblia, para conocer más y más de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estudiar el libro de 1 Timoteo, como comenzamos hace pocos días, y estamos en el capítulo 2. Y para el día de hoy vamos a contar con nuestros hermanos pastores y estudiosos de la Biblia, Ramón Ubillos, bienvenido. Gracias. Miguel Díez, bienvenido. Gracias, Carlos. Y Eduardo Sarazaga, bienvenido también a ti. Gracias, Carlos. Y como dije recién, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 15. Ramón, si eres tan amable, puedes leerlo, por favor. Dice así la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bien, este capítulo evidentemente hay bien diferenciado dos temas, ¿no? Comienza con el tema de la oración y después hablaremos del otro tema que aclararlo bien, como qué es lo que Dios dice con respecto al tema de las mujeres. Pero comencemos con el tema de la oración. Yo creo que hay hasta tres temas, pero bueno. El tema de la... Sí, pero vamos, principales. Pero el tema de la oración dice, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Orar es una de las actividades que Dios quiere que cualquiera de sus hijos practique, porque es la relación personal con Él. La forma de relacionarse el hombre con Dios es a través de la oración. Y ese es un área que muchas veces se queda en segundo lugar, ¿no? Y el hombre, muchas veces los cristianos estamos muy ocupados en cosas y nos olvidamos que más importante que hacer cosas es que Dios haga, ¿no? Que Dios haga su obra. Y por eso el apóstol exhorta, y le exhorta a Timoteo para que él haga lo mismo con los que están debajo suyo, ¿no? o con los que tiene influencia, para que entiendan que es una de las actividades principales que el cristiano debe tener. Jesús, en su ejemplo personal, gastaba tiempo con el Padre, y enseña lo mismo, y el Espíritu Santo nos lleva a lo mismo. Es decir, tenemos que tener una búsqueda, una relación personal con Dios, y el camino es la oración. Eduardo. Bueno, aquí tenemos uno de los pasajes que mayormente habla de la intercesión por la sociedad, dice por todos los hombres, pero después habla de los reyes y habla de los que están en eminencia, ¿no? Y yo creo que es una de las tareas principales de la Iglesia, del liderazgo, de recordar siempre a los que gobiernan
La pregunta que surge acá es si ellos tienen que ser condescendientes con las injusticias y con la corrupción de los gobernantes, ¿no? Ese es otro tema que podríamos desarrollar más adelante, pero en este momento es el tema de la intercesión, y el propósito es para que el Señor pueda dar una vida tranquila, una vida quieta, una vida reposada, para que la Iglesia, el pueblo de Dios, se pueda desarrollar desarrollar la piedad, desarrollar las buenas obras, ¿no es cierto? Y sobre todo que pueda haber espacio para que los hombres puedan ser salvos, ¿no es cierto? Porque habla como que ese estado de quietud y de reposo y de civilización, podríamos decir, va a llevar a una predicación de Jesucristo como un solo, dice más adelante el 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por todos, y está hablando de que una situación de paz social favorece la proclamación del Evangelio, ¿no? Bueno, hay otras cosas también. No, es que es bien abundante, y ahora te toca a ti, Miguel, teniendo en cuenta que tú has escrito un libro llamado Orar como respirar, esto te toca muy de cerca. Claro, porque lo más importante que podemos hacer es orar, y lo mejor que pueden hacer por cada uno de nosotros es que oren, y porque la palabra de Dios manda nada menos que demos frutos de labios continuos de oración. Es el fruto perenne, permanente. Pablo dice a Tesalonicenses: orad sin cesar. Y cuando Pablo habla a los efesios de la armadura del cristiano, pues le dice que después de hablar de las armas espirituales, dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando por los santos. Y luego él, pues sabiamente dice: y orad por mí, para que me sea la palabra, para que se abran las puertas. Entonces aquí esta exhortación es que habla de 4 expresiones de la oración, que hay muchas más, ¿no? Hay muchas clases de oraciones, y es triste que muchos cristianos no saben orar. Y nosotros estamos aprendiendo, no es que sepamos de todo, pero Jesucristo no enseñó a sus discípulos a predicar el Evangelio, pero sí a orar. Y habla de 4 expresiones de la oración. La primera habla de la rogativa. Hay que especificar. Una rogativa es una oración con súplica. Rogar es suplicar. Es una oración con clamor. Es una oración con gemido, y es una oración de humillación. Siempre cuando te ruego, pides por favor, pides con máxima importancia de la petición, ¿no? Es decir, esto es vital, esto es una petición de urgencia, ¿no? La rogativa es sin duda una oración que implica súplica, clamor, gemido, y también pues para cualquier persona surge la situación de dificultad, aparece la necesidad de rogativa, y más aún para los gobernantes, que lo tienen crudo, lo tienen difícil. Yo le digo una vez a un presidente de gobierno: qué gran responsabilidad tienes delante de Dios y delante del pueblo, y tendrás que dar cuentas de cómo usas esa responsabilidad, ¿no? Entonces, rogativas, pero luego habla de oraciones en plural, no dice oración, oraciones, porque hay muchas clases de oraciones, ¿no? Pues hay oración de gratitud, porque luego dice acciones de gracias también, son oraciones de gratitud. Dice de peticiones, oración de pedir. Pan nuestro de cada día nos lee hoy, la oración que enseñó Jesús como modelo, ¿no? De oraciones de peticiones. Hay oración de guerra, de atar y reprender a los demonios, a los hombres fuertes, como dijo Jesucristo. Entonces, hay muchas clases de oraciones, y aquí menciona estas 4 expresiones, pero me gusta mucho lo de las acciones de gracias. Acciones de gracias. Entrad por los atrios con acciones
acción de gracias, ¿no? Dar gracias a Dios en todo, dice el apóstol, ¿no? Siempre agradecidos. Y ser agradecidos no solo con Dios, sino con los hombres. Dar gracias siempre por cualquier bendición que recibamos, que viene de Dios, pero a través de los siervos de Dios, a través de los hermanos. Ser agradecidos es de ser bien nacidos, ¿no? Y ya lo has dicho, que efectivamente el fruto es que se vive tranquilamente en paz, con mansedumbre, es decir, que Dios da el shalom, Dios da el Shabbat, Dios da el reposo, después de haber cumplido con este anhelo de que se salven los hombres, que es lo principal de la oración, es para que se salven, para que lleguen al conocimiento de la verdad, que luego especifica. Luego dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, para que nadie dude de que la verdad no es la religión católica ni la religión evangélica, ni siquiera la Biblia. La Biblia no es más que una parte de la verdad. La verdad de Dios es infinita y es Él mismo, es la verdad. Como bien dijo Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Las religiones siempre se han adjudicado el derecho y el monopolio de ser intermediarias entre Dios y los hombres, igual que la luna, que se pone como intermediaria entre el sol y la tierra. Bueno, no tenemos al sol, y no tiene luz propia. La luna solo refleja la luz del sol y ilumina muy pobremente, comparable con la luz del sol, ¿no? Entonces el sol simboliza a Cristo. Hay que dejar bien claro que conocer la verdad es conocer a Jesucristo. No se trata de tener conocimiento teológico, intelectual, religioso, porque incluso el conocimiento envanece, pero conocerle a Él. Y esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él. En esto se alabará el que tenga que alabarse, en su sabiduría, en conocerme a mí, que soy misericordioso, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no hay más que un solo mediador. Y en la oración es fundamental tener clara esta revelación de que no nos va a oír a nosotros el Padre de ninguna manera, si no es que nos unamos a Jesucristo, que está a la diestra del Padre, orando por nosotros noche y día. Y cuando Jesucristo dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, en su nombre, nos lo dará a Él. Pues, ¿qué significa eso? No es una fórmula religiosa y te lo pido en el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo, que es lo que la tendencia que tenemos como seres rituales repetitivos y mecánicos, para hacernos lo más fácil, para organizarnos, para metodizar, ser metódicos, pues tenemos esa tendencia, pero no de ninguna manera. Solo hay un mediador y es Jesucristo. Y solo el Padre tiene complacencia en Jesucristo. Por lo tanto, cuando oremos tenemos que unirnos a Jesús, que está a la diestra del Padre. Eso es orar en su nombre, junto con Él. Y por tanto, ¿tú crees que nos puede conceder el Padre algo que vaya en contra de la voluntad de Jesucristo? Jamás. 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 Unirnos a la voluntad de Jesús, saber qué es lo que Él está pidiendo y unirnos en esa intercesión. Claro que Él pide que se salven las personas. Claro que Él pide que oremos. Él pide al Padre que derrame espíritu de oración sobre nosotros. Fíjate tú. Él pide al Padre que derrame su espíritu, que derrame el Ruach HaKodesh, el que nos ilumine, que nos abra la mente. Él está intercediendo por nosotros noche y día, que nos defienda, que nos perdone. Él presenta las llagas al Padre para decir sana. Y Yahweh Rafa, uno de los nombres de Dios, pues nos da el beneficio de las llagas de Yahshua. Pero el único intermediario es Jesucristo, y por lo tanto y lo deja bien claro, porque aunque a veces pues dice al que venga al conocimiento de la verdad, y después ¿qué dice? Que Él es el único mediador, que Él es el único Dios, y que es el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es la verdad. Y eso muchas denominaciones cristianas no lo han asumido. Y por tanto dan más énfasis en la religión, en la institución, en la denominación, que en el fundamento de la verdad que dijo Pedro allá en Cesarea de Filipo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y él dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esta verdad que has dicho no te la ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta verdad que has dicho, sobre esta Petra, tú eres Petros, piedrecita, pero sobre esta Petra, esta roca, esta verdad que has dicho, edificaré mi iglesia. No se pueden edificar iglesias sobre hombres, ni sobre Pedro, como si fuera el primer papa, que eso es mentira, ni sobre el fundador de una denominación, no. El único fundamento es Jesucristo. Es que bien dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, de manera que no se puede llegar al Padre si no es por Él. Jesucristo mismo lo dijo. Y a mí, en forma personal, yo sé que quizás en esto no estamos totalmente de acuerdo, Miguel, porque un día lo hemos hablado en un programa, pero a mí me impacta cuando Jesús a sus discípulos les dijo, ¿no veis? Jesús estaba por pasar un momento difícil de su vida y se fue a orar, como siempre. No habéis podido velar conmigo una hora. Y dice, no habéis podido velar conmigo una hora. Yo entiendo, al igual que otros, que quizás lo que el Señor está esperando, por lo menos de aquellos que servimos al Señor, de aquellos que queremos ser sus discípulos, es que estemos dispuestos a pasar una hora con Él, en esa oración y en esa intercesión delante del Padre. Y creo que es un desafío. Yo sé que hay muchos que pasan más tiempo. También hemos hablado que a veces no es solamente el hecho de pasar una hora completa en un mismo instante, sino en varios tramos durante el día, viviendo, orando. Pero creo que sí es fundamental la vida de oración. Y sin la vida de oración no se pueden sobrellevar las pruebas, no se pueden sobrellevar las dificultades, no se puede, si uno no está en esa vida de oración, no está en comunión con Dios y no podrá conocer la voluntad de Dios y probablemente quiera hacer cosas, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y Dios no bendice el activismo, Dios bendice lo que Él guía y lo que Él pide, su voluntad. Sí. En la oración hay un peligro, que es el que se vuelve un fin en sí mismo. El sistematismo, ¿no? El hacer sistemática la oración. Y eso es lo que ha provocado a lo largo de los siglos que existan los mantras, es decir, los rosarios y todas estas cosas, ¿no? De repeticiones, como Jesús enseñó, que son vanas. Y es que el tema de la hora es complicado. Porque alguien puede decir, no, yo tengo que estar una hora orando y está 45, 53 minutos, ya me quedan 7. Eso no es lo que Dios quiere. No, evidentemente no. Pero también estoy seguro de que si uno entra en el río del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llevar a vivir distintos momentos y no todos los días tienen que ser igual al día anterior. No, y las cargas van a ser diferentes. No tiene por qué decir una hora al día, sino que además si intentas vivir en el Espíritu, no vas a estar una hora, vas a estar mucho más. ¿Por qué? Porque oras para todo. Porque eso es orar sin cesar. Horas antes de predicar, horas antes de levantarte de la cama, antes de dormir, horas antes de tomar una decisión, antes de hablar con alguien, antes de ministrar a alguien, horas, vamos... Si vives en la conciencia de la presencia de Dios en tu vida, es como si vas con tu esposa por el camino o haciendo un viaje juntos, pues cada vez que se te ocurre algo, hablas, tal, comentas, conectas. Yo creo que ese es el principio de la oración en cuanto a la búsqueda de la comunión con Dios, ¿no? El Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí. Es decir, vive consciente de mi presencia en tu vida. Enoc caminaba con Dios y es el mismo principio, ¿verdad? Es decir, Noé, David, es decir, tantos ejemplos de personas que tenían una vida de comunión personal con Dios. Yo creo que lo de la hora del Getsemaní es de alguna forma un reproche, no es una norma. No, evidentemente no es una norma. Por eso dije, creo que es algo que el Señor desearía o esperaría. Pero claro, estamos hablando de una situación muy específica. Está Jesucristo nada menos que sudando sangre. Está en el momento de mayor trance de todo su tiempo en la tierra como hombre. Y les pide que le acompañen en ese trance, hasta tal punto de que no le acompañaron y tuvo que venir un ángel del cielo a confortarlo. Es tremendo. Y entonces lo que le reprocha es que no habéis podido pasar ni una hora
ni una hora. ¿Qué significa? Yo llevo varias horas, dice el Señor, llevo toda la noche. Él pasaba noches enteras orando. Y claro, al día siguiente tenía que ministrar, tenía que viajar, y claro, montaba en la barca y se quedaba roque, porque estaba en un envase biológico humano, y agotado, y se dormía y no le despertaba ni la tormenta enorme que ponía los pelos de punta a los discípulos. Pero pasaban noches enteras. El reproche es ni una hora, como diciendo, en una situación tan especial no me habéis acompañado ni una hora, ¿no? Y bueno, pues les había pedido, contaba con que le ayudaran, porque no cabe duda de que conforta la oración, orar unos por otros, y más en situaciones límite. No, lo que yo quiero interpretar, no necesita que nadie te interprete, pero quiero interpretar que a veces tenemos la tendencia de estar justificando nuestra falta de oración profunda con que oramos en esa oración de comunión, pero hay momentos que Dios te llama a dedicarte a la oración y apagar el teléfono, apagar el ordenador y no atender por un tiempo a la gente para dedicarte al Señor, ¿no es cierto?, para ministrar al Señor. Y yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes, a veces lo encontramos. Por ejemplo, a mí me cuesta, porque siempre me veo que en vez de concentrarme en la oración, estoy, ¿no es cierto?, llamado a todo lo que tengo que hacer, que es tanto, la vida te reclama tantos detalles, ¿no es cierto? Y a veces hay un llamado para eso. No sé si estoy en lo cierto de lo que tú quieres decir. No le pongamos una hora, pongamos el tiempo que sea. Yo creo pero un tiempo dedicado. Claro, ¿no? Yo creo que exactamente el tema de una hora, bien lo dijo Ramón, no es cuestión de estar pendiente si eso no es una hora, porque con el Señor tenemos una relación de amor, y en las relaciones de amor no se le puede poner un tiempo. La cuestión es entrar en esa profundidad, en ese de decir, no, es que este es el tiempo de intimidad que yo tengo que tener con Dios, y en ese tiempo de intimidad que yo aparto con Dios y lo aparto para Él, ahí Él me revela lo íntimo y profundo de su corazón, y que es lo que me lleva a orar e interceder, muchas veces con gemidos indecibles, muchas veces por situaciones y cosas que yo no entiendo o no comprendo o no las sé, en mi consciente no las sé, pero el Espíritu Santo me lleva y me revela, y muchas veces me revela cosas de mi vida. La situación es que uno no puede... y ustedes tres que son casados, ustedes saben que muchas veces le habrá sucedido que las esposas habrán querido hablar temas y ustedes dijeron, bueno, mujer, habla, pero y la mujer no habló porque necesitaba su tiempo para hablar y esa situación. Y muchas veces creo que en ese devenir de situaciones estamos tan supeditados a lo inmediato que nos olvidamos de lo principal, que es estar con el Señor. Y para poder entender a Dios, yo me acuerdo que la semana pasada hablamos de que las mayores revelaciones que vivió el apóstol Pablo las vivió cuando estuvo en la cárcel. Y en la cárcel, que estaba quieto. Entonces, estar quieto si ves que yo soy Dios, pero el problema está, si nosotros nos organizamos, hacemos organigrama, nos volvemos religiosos, y cuando tú has dicho los tiempos, ¿quién fija los tiempos? Pues tiene que el Espíritu Santo. Por lo tanto, si simplemente el asunto es bien sencillo, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 10. Entonces, ¿qué significa? Que es el Señor, es el que nos dice, bueno, apártate ahora. Como dice, dijo, a estos apártamelos para el ministerio. O simplemente pone ese deseo de llevarte al desierto, como ha llevado a montones de siervos al desierto, para estar dedicados a solas con Dios. Pero que lo haga Él. Lo que no podemos es nosotros manipular la situación para fijar nosotros los tiempos. Porque ¿de qué serviría ser un militar disciplinado? Decir, bueno, pues de 8 de la mañana, de 7 de la mañana a 8 voy a dedicar esa hora al Señor. Y el resto del día, cuando tú bien has dicho, la relación de amor no tiene tiempo. Es que
es continua. La relación de amor es continua. Aunque no estés con tu mujer, está en tu corazón. Eres uno con ella. Y por lo tanto, aunque en ese momento no estés cara a cara ni estés hablando con ella, estás unido. Pues con el Señor es todavía mucho más. Porque tu mujer no te acompaña físicamente cuando viajas o cuando estás sin ella, como ahora, que no está con nosotros. Pero Él sí. El Señor viaja con nosotros 24 horas al día. Él está con nosotros 24 horas al día. Por lo tanto, no es cuestión de tiempo, es cuestión de señorío. Es cuestión de sensibilidad para estar atentos a la voz del Espíritu, para que nos diga ponte de rodillas, para que nos diga ayuna. Muchas veces yo pues digo, Señor, pues, yo tengo que fijar el ayuno y me voy a fijar un día a la semana, si esto y lo otro, pues ya parece que voy a ser yo quien tengo el mérito, quien hago, quien decido. Señor, hazlo tú, porque solo lo que Él hace es bueno. Fíjate tú, nada que hagamos nosotros sin su dirección, sin su guía, sin su intervención, sin su aliento, vale para nada. Puede ser incluso hasta perjudicial, porque hay un protagonismo, ¿no? Entonces, lo que sí, sin duda, aprender a orar es primero afinar esa relación con Dios, aprender a escuchar su voz, decirle, Señor, dirige tú. Tú eres el que gobierna mi vida, el que quiero que gobierne mi vida, tú eres mi dueño, pon tú en mí la oración, pon tu oración. Por eso dice claramente lo que acabas de decir, que el Espíritu Santo es el único que sabe interceder como conviene, incluso con gemidos indecibles. Por lo tanto, no es cuestión de fijar una hora. Puede ser que un día Dios nos haga orar 20 veces 5 minutos cada vez y resulta que son 100 minutos, o 20 veces 1 minuto cada vez y son 20 minutos. Y otro día nos tiene 2 horas o 3 horas de rodillas. O sea, volver a usar el cronos para medir una comunión espiritual, no lo veo yo así. Yo creo que hay que vivir en el kairos, y aquí lo que está diciendo Jesucristo en el huerto de Getsemaní es un reproche. No habéis podido orar ni una hora. Qué poca fuerza de voluntad, o qué poco aliento tenéis de mi espíritu. Qué poca chicha y qué poca limonada. Pero es que esto es la verdad, porque no tenían la llenura del Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que no es un reproche por no haberlo apoyado a Jesús en sí, sino el reproche es qué flojos que son. Sí, claro, estáis ahí ya adormilados. No, sabes que también todavía no están llenos del Espíritu Santo, no habían experimentado el Pentecostés. Pues ¿qué les sucedía? Estaban tristes, igual que las 10 vírgenes. Cabecearon. Las sensatas y las insensatas. Las sensatas también cabecearon. ¿Por qué? Porque se aumentó la maldad. Y ellos, por las revelaciones que les estaba dando Jesús, madre mía, les había revelado que le iban a matar, que le iban a crucificar, etcétera, etcétera. Y estaban entrando en ese sopor. Sí, una depresión entrando. Una depresión. Tenían una depresión. Esa es la palabra. No, porque luego los que van a Emaús están deprimidos totalmente. Claro. ¿Dónde está el Señor? Ahora qué vamos a hacer. Se marchó el Señor y pensábamos que iba a permanecer con nosotros y que iba a liberarnos del yugo romano y que iba a establecer el reino y no sé qué. Y yo creo que a todos nosotros nos ha pasado de tanto en tanto de estar bajo presión, de estar pasando por situaciones que nos preocupan y bueno, parece como que no hay fuerzas para orar, ¿no? Nos cuesta y necesitamos el reproche del Señor, ¿no? Vamos todavía. La vara. Vamos para adelante, vamos. Y otra cosa que yo creo que los discípulos no discernían el importante momento de acompañar al Señor. Yo creo que ni aún cuando estaba resucitado lo estaban viendo y todavía estaban dudando, muchos de ellos. Fíjate vos en la hora del sufrimiento. Indudablemente que no era fácil para ellos también en ese momento, ¿no? El versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contiendas.
El tema de, hemos hablado de la oración, hemos quizás discrepado en algunas cosas, pero lo que es central es que hay que orar. Aquí dice que hay que orar en todo lugar, pero levantando manos santas sin ira ni contiendas. El Señor es muy claro cuando dice, por ejemplo, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Es una de las cosas en contra que el Señor da, diciendo, no voy a escuchar esa oración. Bien, alguno puede pensar, no, ahora para orar tenemos que levantar las manos. Es decir, es la posición lo que vale. Y mira, las manos levantadas... Las catacumbas estaban todas así. Ya, normalmente lo que manifiesta es una agresividad, ¿no? La mano levantada, una de dos, o rendirte o en agresividad, ¿no? Y lo que dice es que la actitud que tenemos que tener no es una actitud de agresividad, es decir, no levantar las manos porque estamos airados. Es más, si vamos a ir delante de Dios, no vayamos enfadados, porque antes Miguel hablaba de rogativas, ¿no? Me llama la atención que hay personas que le exigen a Dios cosas. El que ruega no exige, sino que espera misericordia, ¿no? Y cuando tú vas agresivamente a decirle, Dios, me tienes que hacer esto, ¿cómo que te tengo que hacer esto? Gusano, Jacob, ¿no? Tienes que ir ante el príncipe de paz, tienes que ir en esa actitud de por lo menos de paz con Dios, ¿no? Porque si tú vas a hacer una petición de exigencia, no es el camino. Y yo creo que más tiene que ver con eso. Igual que en otro lugar dice, habla de las rodillas paralizadas cuando habla de la oración también, ¿no? Y también allí habla de levantando manos, ¿no? Y dice, está poniendo ejemplos físicos sobre actitudes, no sobre la manera física de estar con las manos levantadas, ¿no? Yo creo que más que la posición física tiene que ver con la actitud personal ante la oración. Y bueno, luego si alguien, es que luego la oración debe ser algo tan personal. Una vez vino a mí una mujer y me dijo, he estado en una reunión en un sitio y me han enseñado a orar, así que ya sé orar. Si quiere le enseño el manual que me han dado. Digo, mira, no me interesa. Porque si existiera un manual de oración, el Señor nos lo hubiera dado. Entonces, como dice, lugar, en todo lugar, tiempo y posición. Es decir, el hecho físico de orar con las manos levantadas. No, a ti no te voy a contestar porque no levantaste las manos suficiente. Ese no es mi Dios. Yo creo que aquí incide en una actitud más de corazón que física. Claro, pero el hecho de levantar las manos, primero... Habla de santidad. Claro, primero habla de levantar las manos santas. Entonces, ¿qué significa? Antes de orar a Dios, primero hay que ponerse a cuentas con Dios. La primera oración es la del arrepentimiento y pedir perdón y limpiarse, lavarse. Nadie podía ejercer el sacerdocio sin limpiarse bien, sin entrar por el lavatorio. En términos físicos incluso era así. Pero el sumo sacerdote tenía primero que untarse con sangre y purificarse él antes de entrar al lugar santísimo. Por lo tanto, está bien claramente hablando de manos. ¿Por qué las manos levantadas? Como diciendo, manos limpias, santas. Segundo, como rendición, efectivamente. Tercero, como pararrayos, igual que Moisés en el monte, luchando con las manos levantadas para clamar a Dios y que en los aires que están los ejércitos celestes manifiesten. Pero no necesariamente, efectivamente, tiene que ser obligatorio levantar las manos o no levantarlas. Sí que es cierto que he observado personalmente que la gente abusa más de tener las manos caídas o en los bolsillos que levantarlas. Si se trata de abusos, es más, algunos no las levantan nunca, les debe de pesar una tonelada. Por lo tanto, también implica pues una demostración
de denuedo, de interés, de entusiasmo, con levantar las manos, ¿no? Es un acto también de rendición del yo. Exacto. Pero volviendo al tema... Yo tuve una experiencia con eso por muchos años, ¿no es cierto? Como buen bautista, ¿no es cierto? Y buen religioso en algunos aspectos, a mí me costó mucho levantar las manos. Creía que esto pertenecía a la tribu pentecostal, ¿no? Pero después me di cuenta que era algo espiritual que se rompía en la oración. Es un acto de rendición, ¿no? Estoy con lo que dice el pastor Ubillo también, que no es una condición sine qua non que tengo que levantar las manos. Dios no nos va a juzgar la oración por eso. Pero es algo que necesita. Yo lo necesité en un momento también para romper con muchas cosas de la tradición religiosa. Pero fíjate tú en qué contexto también podemos leer esto. Porque hay que ir al contexto. ¿Qué pasaba en el Imperio Romano? Ahí quería llegar. Ave César. Ave César. No, yo quería entonces, y también, ¿cómo levantaban las manos en los romanos? Con el puño. Cuidado, que el saludo del puño comunista no es tan reciente desde el comunismo ruso, es antiquísimo. Es el saludo bélico, de contienda. El saludo romano de guerra. Es con el puño levantado. O también con las manos abiertas de rendición y casi de adoración al César, pero con el puño levantado. Es el saludo del soldado romano, pero no solo de ese ejército. De todos los ejércitos. Pero por eso dice... Entonces, por eso habla de sin contienda. Sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda, para mostrar paz. Levanto las manos en señal de paz. Bueno, pero unido a lo que tú estás diciendo, que tan interesante observación, está la otra. Ustedes saben que hay una lectura de la izquierda política de la Biblia. Y este pasaje está leído, ¿no es cierto?, como que es una rendición de Pablo ante las autoridades constituidas, y que esto dice que los cristianos no tienen que reaccionar aún ante las autoridades, aunque las autoridades sean corruptas, y no tienen que presentar protestas. Personalmente yo tengo otra lectura. Creo que el César que creo que era Marco Aurelio en este tiempo, era un César justo, un César que estaba llevando una relación buena también con la iglesia, y Pablo le dice, bueno, vamos a orar por las autoridades en este tiempo de paz, y vamos a bendecirlas y vamos a interceder. Pero eso no quiere decir que la Biblia enseña que tenemos que ser corderitos, que no reaccionemos a veces cuando hay situaciones de injusticia y de maldad. Por ejemplo, Juan el Bautista declaró delante de Herodes el pecado de Herodes, y creo que el Apocalipsis también es una muestra en un lenguaje figurado cómo Juan estaba atacando un imperio que se había vuelto sumamente sangriento e injusto, ¿no? Ahora, encontramos, para leer la Biblia no la tenemos que leer en un pasaje solamente, sino que tenemos que hacer el balance, ¿no? De todos modos, Jesús, en la noche de pasión, él tuvo la ocasión de enfrentarse con dos autoridades, el rey Herodes y el representante del Imperio Romano, Poncio Pilato, y se sujetó a los dos. Es más, fue con Herodes, ¿no?, que le dijo: ninguna autoridad tendría si no te hubiera sido dado lo alto, ¿no? Y él se sujetó. Es decir, cuando le dicen, pero si tú eres rey, no, mi padre podía haber mandado sus ejércitos, pero no lo hace. Es decir, hay un orden establecido por Dios superior. Hay quien, desde un punto de vista revolucionario, dice, es que el cristiano se sujeta a quien sea. El que está establecido por Dios sea cual sea la autoridad. Lo que hay que hacer es orar para que las autoridades que tenemos a nuestro alrededor sean justas, porque Dios puede visitar esa autoridad o quitarla, ¿no? Y es lo que nos está diciendo. Vamos a ver, el Dios, nuestro Dios,
es quien sigue manteniendo la posición de autoridad suprema, por encima de todo. Él sigue siendo el Rey Supremo. Y Él puede suavizar es decir, y visitar. Tú fíjate, el rey de ¿cómo era? Abinadab, Dios le dice, oye, no se te ocurra hacer nada a mi siervo, y al faraón igual. Cuando el suegro de Jacob, cuando Labán viene en persecución suya, Dios se planta delante y le dice, oye, ni se te ocurra tocar a tu yerno. Y si Dios sigue teniendo autoridad, sea quien sea, aunque sea el déspota mayor del mundo, puede ser tocado o visitado por Dios para que al final se haga la voluntad de Dios en esa vida. Tenemos que entender todo eso, ¿no? El caso de Ciro también, ¿no? Sí, pero hay tantos ejemplos en la Biblia, ¿no? Y dices, vamos a ver, si en realidad Dios sigue teniendo la autoridad suprema, podemos ir a Él para que cambie las circunstancias. Y a veces el Señor te dice, no es posible, porque hay un propósito más importante y se tiene que cumplir que esto sea así. Tiene que haber, este pueblo necesita un déspota para que aprenda, yo qué sé, para el propósito de Dios que sea, ¿no? Y la Iglesia, ¿qué tiene que hacer? Interceder y orar y pedir la cobertura de Dios. Y la única forma de conseguir que ese gobierno cambie es que Dios decida que sea cambiado. Es decir, los cristianos no podemos ir cogiendo la ametralladora. La teología de la liberación es equivocada. Claro, pues, y ni siquiera, porque no debemos hacerlo ni con la acción, ni aún con la acción de la oración, porque dice, sin ira ni contienda. Sí. Por eso de que, Señor, que caiga tu juicio sobre tal persona, cuidado. Hombre, cuando están los discípulos con el Señor, ¿quieres que le dicen a Jesucristo, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo? Ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de claro, qué espíritu son. Porque Dios no contesta todas las oraciones, que esto, como nos quedan unos minutos largos, tenemos que entender que Dios no contesta todas las oraciones. Hace unos minutos dije que Dios, cuando es para nuestros deleites y nuestras vanidades, ya directamente dejó establecido que no contesta. Pero también dice... y tiene que ver con lo de levantar manos santas. Dice que debemos perdonar las ofensas los unos a los otros para que las oraciones no tengan estorbo. Bueno, pero entonces quedamos en que la Iglesia no es un sindicato. ¿No es cierto? Porque perfecto, ni una fuerza política. Ni una fuerza política, porque a veces la lectura política de los textos bíblicos nos pueden hacer llegar a conclusiones absolutamente erróneas. Pero aquí podemos entrever algo también interesante, y es que debido a cómo los romanos levantaban sus manos, los cristianos no las levantaban, como una reacción de negarse. Como una vez yo les dije bueno, lo he dicho varias veces, yo creo, los evangélicos no se ponen nunca las rodillas porque piensan que eso es parecerse a los católicos. Y yo dije, pero vamos a ver, si los católicos hacen algo que es de Dios, que es bueno, como es humillarse, ponerse de rodillas, pues yo también lo hago. O sea, ¿qué manera de quererse significar? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Ellos levantan las manos con contiendas, ellos levantan las manos belicosas, ellos levantan las manos militares. Vosotros levantad vuestras manos santas con legitimidad para invocar la paz, la bendición de Dios sobre ellos, para devolver bien por mal, y las manos abiertas. No concibo yo a los cristianos orando así, ¿verdad? ¿A qué no se concibe? Claro que algunos oran así sin darse cuenta, porque son de la cofradía del puño, en el sentido de que son tacaños como los mismos, ¿no? Pero manos abiertas que expresan generosidad, que expresan cariño, rendición, y que expresan pues eso, amor fraternal, amistad, y otra cosa, que expresan alabanza a Dios. Es una forma de mostrar alabanza y adoración. Pero dice también que es importante dejarlo, porque tú sabes la discusión entre la samaritana y Jesús. Le pregunta a la samaritana a Jesús. Los judíos dicen que hay que orar en el templo y los samaritanos en el monte. ¿Dónde debemos de orar? Y hemos leído
claramente que, bueno, pues que hay que orar en todo lugar. Dice que los hombres oren en todo lugar. Se puede orar en la ducha, se puede orar en el monte, se puede orar en el valle, se puede orar en el auto, se puede orar mientras se cocina, en la cocina, en la cama, o solo hay que orar en el local de culto. Esto es un poco importante. En todo lugar, en todo tiempo, ¿se puede orar solamente de pie? ¿O es obligatorio ponerse de pie para orar? ¿Se puede orar sentado? ¿Se puede orar tumbado? ¿Boca abajo? ¿Boca arriba? ¿Se puede orar mientras caminas? ¿Por qué no? En todo lugar y en toda manera legítima. Oremos, porque toda la oración que hagamos en el Espíritu, porque lo dice bien Pablo, orando en el Espíritu. Cuidado, en el Espíritu, es decir, guiados por el Espíritu Santo. Y luego hay lugares específicos donde uno puede sentirse más, bueno, llevar a una oración más concreta, ¿no? Porque te inspira más un lugar que otro. Eso sí. Entonces hay veces que es bueno ir a algunos lugares a orar. Yo sé que hay algunos grupos cristianos que dicen, no, mira, yo no tengo por qué ir allí porque espiritualmente Dios nos oye en cualquier sitio, sí, pero nos inspira más orar en ciertos lugares que en otros lugares. Y entonces, ¿por qué? Porque al final uno ora lo que sale de su corazón, a no ser que lo traiga apuntado, que bueno. Entonces, la inspiración y la dirección de Dios en nuestra vida, muchas veces, dice, en parte profetizamos y en parte conocemos, ¿no? Y entonces, es bueno, si quieres orar por el alcalde, pues te puede motivar el acercarte al ayuntamiento, porque es posible que te dé más carga personalmente, ¿no? Entonces, dice, no tengo por qué ir allá. ¿Qué pasa? ¿Que mi presencia en el lugar va a hacer diferente la cosa? Sí, a tu corazón, sí. Entonces, si ayuda, es bueno. No, y además, cuidado, donde quiera que pongas tu pie, no solo a tu corazón, sino al ambiente, al lugar estratégico que está tomado por el príncipe de este mundo, por las potestades, y que tú puedes liberar y atar a esos hombres fuertes y liberar ese lugar, es decir, que ese lugar pase de ser un cuartel del enemigo a ser un lugar bendecido, y proclamar, porque Dios, es curioso, se ha limitado a actuar conforme a las oraciones de sus hijos. Ahora, entonces, si Él tiene que poner las oraciones y se limita conforme a nuestras oraciones, pues el problema está en nosotros, que no le dejamos que ponga sus oraciones en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que gastamos el tiempo en las cosas que no aprovechan, ¿no? Pero se nos ha escapado la repetición de Pablo. Para esto yo fui constituido predicador, y es muy importante, porque luego a la hora de hablar de la segunda parte de esta, que tú distinguías en dos partes, pero ya llevamos unas cuantas, ¿no? Pero a la hora de hablar del ministerio de la mujer o del lugar de la mujer, resulta que queda bien claro que Él no se constituyó a sí mismo apóstol y maestro. Lo hemos repetido muchas veces y casi lo insiste y lo insiste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos se nombran a sí mismos obispos o autoconstitución, obispas o avispas o lo que sea, ¿no? Se nombran a sí mismos ministros, ¿no? Apóstoles, y entonces no. Él fue constituido por el Señor, no se constituyó a sí mismo. Hay algunas cosas que quería recalcar. Aquí se presenta como predicador. Maestro. Yo creo que en los últimos tiempos yo veo que hay surge poco el predicador, ¿no es cierto?, de la palabra. Parece como que ahora necesitamos agregarle siempre algo. Ministra, ¿no? Y ahí entra la característica de cada uno que pone la mano así, el otro que sopla, el otro que tira el saco, el otro que... No, pero el apóstol Pablo se presenta como un predicador de la palabra de Dios. Y yo creo que necesitamos enfatizar mucho esto para que muchos jóvenes se puedan levantar con esta pasión de la predicación.
¿no es cierto? La pasión de la predicación, después dice apóstol y después dice maestro a los gentiles en fe y en verdad. Pero estas dos cosas quería recalcar. El apostolado dentro de estas características, la predicación y la enseñanza de la palabra. Es que tiene que ver con la enseñanza todo, o con la palabra, mejor dicho, porque la Biblia dice que a Dios le plació. Mucho de lo que se habló anteriormente de la oración habla de salvación y una serie de cosas, pero dice que a Dios le plació que el mundo sea salvo por la locura de la predicación, no por las señales y ni nada por el estilo. Las señales seguirán a los que creen, pero lo que convencerá al mundo será la palabra que inspirada por el Espíritu Santo. Y eso es tan importante que lo entendamos, porque muchas veces yo provengo del contexto pentecostal, donde muchas veces nos guiamos y decimos no, pero Dios puede hacer un milagro y el milagro convence. Y es verdad, he visto que hay gente que se convenció por el milagro, pero más allá del milagro, lo que básicamente el Señor quiere es la palabra. Lo que convence, redarguye, instruye en justicia. Que habrá mayor milagro que cambiar un corazón. Entonces, y eso lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra, ¿no? Es que la vida es muy larga y los milagros son puntuales. Y de un milagro no puedes vivir toda tu vida. Ese es el gran problema, ¿no? No, es que yo vi cómo le creció el pie, sí está bien, pero mañana necesitas algo más, porque de eso no puedes seguir viviendo toda tu vida. Y entonces, lógicamente, puede ser un llamado para llamar la atención a tu vida, pero luego tienes que ser tratado y cambiado por Dios. Y ahí es la palabra la que tiene que cambiarte, la que trae fe, la que te trae convicción de con quién estás tratando tu vida y la que te lleva al conocimiento de Dios. Claro, la que es lámpara a tus pies para que camines, la que te corrige y la que te consuela y todo. Es por medio de la palabra que Dios nos ministra, ¿no? Dios se revela a sí mismo por medio de su palabra. Y esta mañana, precisamente contigo, Miguel, que estábamos en un programa hablando, tú dijiste algo, recordaste algo cuando el Señor dijo que cuando era el joven rico y Lázaro, cuando el joven rico estaba siendo atormentado, dijo, envía a alguien. Lázaro. El rico, joven rico. El joven, no el rico. El rico le dijo, que murió de viejo. Bueno. Envía a alguien a que le diga a mi familia para que no vengan a este lugar, y le dijo, los profetas tienen. Óiganlos. Claro. Óiganlos. Entonces, que eso es precisamente lo que el Señor está queriendo. Que no se trata de que el milagro, mira, los 10 leprosos fueron sanados y solo uno volvió. Fue un milagro tremendo. Y menudo milagro. Menudo milagro, 10 a la vez. Solo por decirles, mostraos a los sacerdotes. Le obedecieron y en la obediencia el Señor los sanó. Y solo uno volvió para postrarse y salvarse, reconocer al sanador. Porque ¿qué es más importante? ¿Un milagro o el autor de los milagros? El autor. Por lo tanto, como dice Ramón, lo que importa es que el Verbo, Dios mismo, la verdad, Jesucristo, viva con nosotros, cumpla, le dejemos cumplir su palabra que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego habla de las mujeres. Hombre, pero eso ¿lo dejamos? No va a quedar para el próximo programa, porque ya nos queda solamente 30 segundos para despedirnos. Que empezamos más tarde, ¿no? Me parece que estamos aquí. Ah, sí. Lo tengo ahí apuntado. Ah, sí, lo tienes apuntado a las 6, ¿eh? Exacto. A las 6. Así que solamente nos resta despedirnos, Miguel. Muchas gracias. Nada. Gracias, Eduardo. Gracias, Ramón. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y lo esperamos la próxima semana. Y ya saben, vamos a hablar del tema de las mujeres y lo que dice Pablo, que tantas controversias traen, pero vamos a aclararlo conforme a la Biblia. Que el Señor les bendiga.